Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al canal. Yo soy Venus Cristo y en este canal hablamos de todo un poquito y por ahora estamos en la fase de espiritualidad y vamos a aprender a cómo canalizar. Canalizar es eso que, por ejemplo, cuando tú escuchas la fuente, por decirlo así, cuando tú escuchas esa voz interior, pero vamos a aprender a diferenciar esas voces interiores de las voces falsas. Porque sí, existen voces falsas, mi gente. Recuerden que vivimos en un mundo donde todo tiene dos pares, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, asimismo, nosotros estamos llenos de ello, del lado oscuro y del lado luminoso. Miren esta carta como tiene un lado amarillo y un lado azul. El hecho de canalizar es como traer a palabras los símbolos, ya que el verdadero lenguaje del universo es a través de los símbolos. El ser humano en su distorsión ha creado el lenguaje que estamos usando en este momento, pero sabemos que existen otros tipos de lenguajes energéticos, telepatía, el lenguaje corporal, ¿sí? Así que en este video vamos a aprender a cómo canalizar ese lenguaje celestial y asegurarnos de no ser engañados por las tinieblas de... Miren, hoy en día hay tanta gente que canaliza tantas locuras, que canaliza a tantas entidades. O sea, yo no tengo la verdad, no puedo decir esto es cierto, esto es mentira, esta gente que canaliza Saint Germain, que canaliza... O sea, puede ser verdad, por supuesto, pero hermano, ¿qué sentido tiene estar tanto canalizando otras entidades cuando tú entiendes que Dios, no me gusta llamarle Dios, pero esa fuerza infinita ha dejado un pedazo de esa precisa fuerza infinita en ti? Mira, el señor Siddhartha Gautama Buda decía que si en tu meditación aparece un santo o un ángel, o el mismo Buda, córtales la cabeza. Y yo acá tengo la cabeza de Buda. Fue un accidente, pero la guardé porque me recordó esa enseñanza, que se refiere a no entregar nuestro poder interno a fuerzas externas. Por supuesto, sí hay gente que le gusta tener un maestro, que le gusta servir a un maestro, pero, o sea, date cuenta de la oportunidad que tienes en este plano terrenal de ser un individuo. Por ahí dicen que, eh, a ver, ¿cómo les explico a Dios, no? Él, Dios es como, nosotros somos como un pensamiento de Dios, como una fragmentación de Dios. Dios está aquí y Él empieza a expandirse y a medida que se expande cada vez más lejos se va fragmentando. Y llega un punto de esa fragmentación en el que empieza a contraerse y empieza a volver a esa unidad. Nosotros apenas estamos en un punto de expansión, en un punto de fragmentación, estamos en un punto de disfrutar lo que sería la individualidad. A eso súmale el gran misterio de que han borrado la historia de la humanidad por lo largo de los años. Y se dice que el ser humano como tal, porque o sea, se dice que venimos... La gente realmente no sabe, no conoce de dónde venimos y parece no interesarle mucho estos temas. Pero bueno, los grandes científicos o gente ilusionada dicen que venimos del mono, por medio de evolución y muchas cosas del chimpancé. Es algo muy... Esa teoría es muy profunda en su propia locura, o sea, en su propia locura inventan más locuras eh, para darse fuerza a sí mismos entre su propia locura. O sea, es toda una maraña de locuras que ni siquiera se entiende. Pero al hombre promedio de hoy en día no le interesa realmente saber de dónde viene. Pero ahí hay un gran secreto, hay un gran misterio, ya que
si analizas la historia visible, se han empeñado en borrar grandes documentos o hacer como que no existen grandes libros que cuentan una gran parte de la historia de la humanidad. O por ejemplo, podemos encontrar eh, señales como por ejemplo las líneas de Nazca en Perú. No sé si ustedes han visto que son figuras gigantes, jeroglíficos gigantes que solo se pueden ver desde el cielo, que fueron descubiertos el siglo pasado, en los años 70 por ahí. Y es un misterio, no se sabe de dónde viene eso, porque supuestamente con la poca inteligencia que nos cuentan que tenían nuestros antepasados, no podíamos haber hecho tales obras. Y asimismo hay grandes misterios como las cabezas de Rapa Nui, como los monumentos antiguos que nadie se sabe cómo llegaron ahí, cómo se construyeron las pirámides de Giza, por ejemplo. Son grandes misterios que se les han dado teorías muy estúpidas, poniendo en duda la capacidad del ser humano y poniendo en duda la existencia de inteligencias extraterrestres con tecnología avanzada. Así que si analizamos esa parte de la historia nos damos cuenta que hay algo más que contar y pareciera que hubieran seres como una guerra, como nos lo cuentan en las películas, como nos lo cuentan en la Biblia, como nos lo cuentan en grandes libros históricos, una guerra entre el bien y el mal, como haciendo bastante énfasis entre esa dualidad entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿sabían ustedes qué es lo malo? ¿Ustedes saben qué es lo malo? Lo malo es la ausencia de la luz, porque cuando la luz sale no hay espacio para la oscuridad. No hay espacio para la oscuridad. En medio de toda esta luz, tendría yo que encerrarme un pedacito muy pequeño de mí mismo para poder estar en oscuridad, para poder ver la oscuridad. Así que realmente la maldad es ausencia de bondad, ausencia de reconocer quién eres en realidad. Vivimos en un mundo ilusorio de apariencias y de sentidos sensoriales. Lo que ustedes ven, están viendo ahora, no es la realidad, no es la realidad de quien yo soy en realidad. Incluso lo que ustedes están sintiendo no es la realidad tampoco de quienes ustedes son. La realidad es mucho más profunda. Y en medio de esta ilusión existe algo que es lo que les acabo de contar, que es más conocido en esotérica como la dualidad. Dualidad, dúo, viene de dos. Son como dos partes de lo mismo, dos caras de la misma moneda. Y eso termina siendo como un juego, como una ilusión, como un engaño. Así que muchas veces pensamos que estamos canalizando a lo bueno, pero en realidad estamos canalizando a lo malo disfrazado de lo bueno. Hay muchos ángeles, ¿cómo te explico? O sea, hay muchas entidades hoy en día, sí, que se hacen pasar por ángeles, que se hacen pasar por seres buenos. Y en realidad solo vienen a perjudicar. Así que el arte de canalizar debe estar bastante limpio, lo más limpio que puedas, lo más limpio que puedas, lo más tú, ¿entiendes? Porque tú eres el canal. Sí, la información viene del cielo, pero tú eres el canal. Así que filtrala, aprende a filtrarla apegado a las leyes naturales, conociendo las leyes. Es que son muchas cosas, gente, no podemos estar engañados. No podemos estar engañados, gente. Tenemos que dejarnos guiar por esa fuerza interior
Entonces, gente, a lo que voy es que hay que estar muy apercibidos, hay que estar plenamente apercibidos. Voy a leerles este pequeño mensajito que me salió aquí que dice: mi corazón. Mi corazón es como un ave cantora, cuyo nido se halla en una caída de agua. Mi corazón es como un manzano, cuyas ramas se doblan cargadas de fruta. Mi corazón es como la estructura de un arco iris que rema en un idílico mar. Mi corazón está más alegre que todos estos, porque el amor ha llegado a mí. Miren este otro: volvernos como niños. Toma tiempo para fantasear, abandónate al juego. Creo que Dios nos da imaginación por una razón. Cristo está al tanto de las presiones que soportamos. Quizá por esto es que nos anima a volvernos como niños. Qué lindo, qué hermoso. Y eso es totalmente real. En este mundo hermoso que estamos experimentando, todos hemos sentido preocupaciones, todos hemos sentido aquella mano de la maldad, por decirlo así. Pero cuando estamos apegados a Cristo, a la verdad en la que tú creas, pero que sea una verdad ferviente, que sea el Dios Altísimo, que vaya a la fuente directa. Como te decía al principio, Dios es uno, pero Él empieza a expandirse y a medida que se expande, más se fragmenta a los bordes de esa expansión y nosotros estamos bastante alejados del centro de la fuente principal. Así que a medida que tú empieces a experimentar tu propia individualidad, tu propio ser, tu propio yo, tu propio tú, como tú eres, no como te han contado tu familia, tus amigos, tu entorno, sino como tú eres en realidad, más cerca vas a estar del propósito de la fuente, que es experimentar la individualidad, vivir el plan divino para luego retornar a él y ser unos dioses creadores en unidad, como lo han logrado algunas humanidades en otros planetas, que han logrado trascender, que han logrado juntarse entre todos para ser una sola humanidad, para ser un solo ser, para ser un solo arquetipo creador. Pero aún estamos muy lejos de ello, aún tenemos que aprender a experimentar lo que es la individualidad, lo que es ser uno solo. Así que mi último consejo para canalizar es que seas más tú. No busques tanto personas allá afuera, incluso deja de ver tantos videos en YouTube, sino empieza a escuchar esa fuerza interior, deja de consumir tanto y empieza a crear. Ya es momento de que empieces a crear. Crea allá afuera lo que llevas dentro. No intentes crear adentro con lo que hay afuera. No, primero crea adentro para crear allá afuera. Miren este mensaje que salió: Dios es grande, pertenezco a la gran fiesta de Dios y no tendré nada que ver con la pequeña reunión de Dios. Cristo no quiere que pellizquemos lo posible, sino que nos apoderemos de lo imposible. Y terminemos con esta alabanza interminable. Que tu vida se convierta en alabanza alegre e interminable para el Señor mientras viajas por este mundo y en el mundo venidero. Gente, vinimos a experimentar, pero tengan cuidado, no se queden como la película de Pinocho, ¿recuerdan? Que en un punto él como que se quedó atrapado en esa isla de placeres y ya no quería salir de ahí. Por algo está el placer ahí. Yo no les voy a decir no lo hagan, porque yo no soy santo y yo he hecho muchas cosas por mero placer. Pero siento que quizá el no cohibirme, no les estoy diciendo tampoco vayan a hacerlas, porque hubo muchas cosas que no hice y no me arrepiento. Le doy gracias a Dios. Y de algunas cosas sé que pude haberlas evitado. Pero si están ahí es por algo. Pero no es para que te quedes atrapado ahí, es como el cuerpo. Vean la inteligencia de la vida humana como lo que ustedes deben aplicar en su propia mentalidad. Si el cuerpo se acaba, los placeres también se acaban. Entonces, ¿por qué durar toda tu vida en los placeres? No, en algún punto empieza a crecer y empieza a enfocarte en ti.
empiezas a creer en ti, empiezas a buscar ese Dios dentro de ti. Y a medida que te consigas a ti mismo, vas a encontrar a ese Dios que lo que quiere es eso, experimentar la individualidad, no quedarse aquí, obviamente, es un pasajero. Experimentamos la individualidad, trascendemos y volvemos a la fuente. Suena muy sencillo, pero realmente es mucho más complejo que eso. Hay muchas leyes involucradas, como la ley del karma y el dharma, y muchas leyes profundas que ya iremos estudiando acá en el canal. Eh, y bueno, les informo que quiero empezar a contarles un poco de los viajes que yo he hecho en esta vida, los viajes terrenales que he hecho, pues para que no se quede simplemente en una espiritualidad bonita, en una espiritualidad hablada, sino que se den cuenta que el viaje del héroe es real, el viaje del loquito del Joker es real, que hace a través de todos los arcanos, de todo el, el tarot que está retratado en grandes libros, en epopeyas, es el viaje del místico que tenemos que venir a ser nosotros mismos los seres humanos. Así que gente, muchas gracias si llegaron hasta acá, se les quiere muchísimo y sean felices, vivan su vida sin importar tanto el que dirán, pero respetando a las personas, teniendo ese equilibrio, esa balanza que se los quiero finalizar ya el video con este arcano de la templanza, donde se muestra la imagen de la fuerza moderadora conciliadora de elementos contrarios. En tal sentido, la templanza simboliza el estado de calma y paciencia que no se ven. Para esto el ángel de la templanza busca constantemente integrar a los elementos contrarios en una síntesis para hacerlos convivir en armonía. De ahí que porte dos ánforas con la mezcla de sus líquidos. Asimismo, el ángel representa a la moderación misma en su actividad permanente, dotada de una energía esencial que se trasluce en sus rizos dorados. Construir el mundo visible con luz y tinieblas, o disolverlo en luz y tinieblas. Esa es nuestra misión. Johann Wolfgang von Goethe, 1806. Equilibrio, balance, templanza. Y yo agregaría una más, paciencia, la ciencia de la paz.